Buenos días, ingeniero y compañeros en general. Hoy día yo le voy a hablar del Manual de Carreteras, capítulo 3, diseño de pavimento flexible. Capítulo 3, diseño geométrico en planta, perfil y sección transversal. La presente norma establece los valores mínimos, es decir, las menores exigencias de diseño, y deberán usarse las mejores características geométricas dentro de los límites razonables de economía, haciendo lo posible por superar los valores mínimos indicados, utilizándolos solo cuando el mayor costo de mejores características sea injustificado o prohibitivo. Consideraciones de diseño. Consideraciones. Debe evitarse tramos con alineamientos rectos demasiado largos. Para las autopistas de primer y segundo nivel, el trazado deberá ser más bien en una combinación de curvas de radios amplios y tangentes no extensas. No deseable dos curvas sucesivas en el mismo sentido cuando entre ellas existe un tramo en tangente. Las curvas sucesivas en sentidos opuestos dotadas de curvas de transición deben tener sus extremos coincidentes o separados por cortas extensiones de tangentes. Deberá buscarse un trazo en planta homogéneo en el cual las tangentes y las curvas se sucedan armónicamente. No se utilizarán desarrollos en autopistas y se tratará de evitar estos en carretera de primera clase. No se requiere curva horizontal para pequeños ángulos de flexión. En el caso de ángulos de deflexión pequeños y iguales o inferiores a 5 grados, los radios deberán ser suficientemente grandes para proporcionar la longitud de curva mínima. Radios mínimos. Los radios mínimos de curva horizontal son los menores radios que pueden recorrerse con la velocidad de diseño. En estas condiciones aceptables de seguridad y comodidad, para cuyo cálculo puede utilizarse la segunda fórmula. Radio mínimo es igual a velocidad de diseño entre 127 por mi peralte máximo por mi coeficiente de fricción transversal máximo asociado a mi velocidad. El resultado de la aplicación indicada en la fórmula se aprecia en la tabla 302.02, que ahorita lo vamos a ver. En general, en el trazo en planta de un tramo homogéneo por una velocidad de diseño y un radio mínimo y un peralte máximo como parámetros básicos. Debe evitarse el empleo de curvas de radio mínimo si se tratara de usar curvas de radio amplio, reservando el empleo de radios mínimos para las condiciones críticas. Para el caso de carretera de tercera clase, aplicando la fórmula que se indica a continuación. Radio mínimo es igual a velocidad de diseño al cuadrado, velocidad máximo de peralte sobre 127 por 0.01 por mi valor máximo de peralte más mi factor máximo de fricción. Curvatura en contraperalte. Sobre ciertos valores de radio es posible mantener el bombeo normal en la vía, resultando una curva que presenta en uno o todos sus carriles. Un contraperalte en relación al sentido de giro de la curva puede resultar conveniente adoptar esta solución cuando el radio de la curva es igual o mayor que el indicado. La pendiente longitudinal es muy baja y la transición de peralte agudizará el problema de drenaje de la vía. Se desea evitar el escorrimiento de aguas y separador central. En zonas de transición donde existen ramales de salida o entrada asociados a una curva amplia de la carretera, se evita el quiebre de la arista común entre ellas. Para velocidades menores a 80 kilómetros por hora, el radio mínimo con contraperalte se elevó sustancialmente en previsión de velocidades de operación muy superiores a las de diseño. En camino de velocidad de diseño inferior a 60 kilómetros por hora o cuya vía no cuente con pavimento, no se usarán contraperaltes. La tabla 302.06. Ver tabla de relación de la velocidad señalizada con el radio contra mínimo de Peralta. Bueno, la frase de hoy es un paso a la vez se llega a la cima. Y procederemos a ver las, ah, las tablas. Ya, la primera tabla es la 302.02, donde podemos ver los radios mínimos y peraltes máximos para el diseño de la carretera según el tipo de ubicación, si es un área urbana, un área rural, o una área rural plano o ondulada, o una área rural accidentada o jarpada, y según la velocidad de diseño. Gracias a todos estos factores vamos a tener un radio calculado y ya redondeado. Al igual manera, para los radios mínimos, tenemos una tabla donde radio mínimo contra peralta, acá está.
que trata de la relación de la velocidad de diseño con el radio mínimo en contraperalte. Podemos ver que si es 60 kilómetros por hora y mi pendiente es -2% o -2,5%, tenemos nuestro radio mínimo de peralte acá. Bueno, bueno, eso es todo por mi parte y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.